Bajo el sol abrasador de Oriente Medio, en un laberinto tallado en piedra caliza dorada, yace una ciudad que no pertenece al tiempo. Jerusalén, epicentro de la fe, epicentro de los conflictos. Miles de millones de personas miran este punto en el mapa como su hogar espiritual. Pero en el mismo corazón de esta ciudad, en el centro del barrio cristiano, se encuentra un edificio diferente a cualquier otro. La Basílica del Santo Sepulcro. No es solo una iglesia, es un laberinto de capillas, santuarios y oscuros pasadizos, construido, destruido y reconstruido a lo largo de 17 siglos. Cruzados persas, bizantinos, otomanos, todos dejaron aquí su huella, pero todos construyeron sus muros alrededor de un único lugar, un punto en la tierra que, según la tradición, cambió el curso de la historia humana. El lugar donde, según se dice, Jesús de Nazaret fue crucificado, enterrado y resucitó. Millones de peregrinos vienen aquí para tocar la piedra que se considera el último descanso de Cristo. Pero durante siglos lo que hay dentro de este santuario estuvo oculto, sellado, cubierto de mármol, protegido no solo por la fe, sino por un frágil equilibrio entre 6 denominaciones cristianas distintas que custodian celosamente cada centímetro. Durante siglos no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo reparar una escalera. ¿Qué decir entonces de abrir la propia tumba? Antes de pasar a la parte principal, quisiéramos pedirles un pequeño favor. Un like y una suscripción serán la mejor muestra de agradecimiento. Gracias. En 2016 ocurrió lo imposible. Una catástrofe dio una oportunidad. El santuario conocido como edículo, la pequeña capilla dentro del gran templo, literalmente se estaba cayendo a pedazos. Años de terremotos, humo de velas y la presión diaria de miles de peregrinos hicieron su efecto. Las autoridades israelíes lo declararon inseguro y lanzaron un ultimátum: o las iglesias se ponían de acuerdo para restaurarlo, o el templo se cerraría para siempre. Por primera vez en siglos, las facciones enfrentadas, greco-ortodoxos, católicos, romanos y armenios, se vieron obligadas a actuar. Recurrieron a un equipo de científicos de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas, los mismos especialistas que restauraron el Acrópolis. Su misión: salvar el santuario. Pero los científicos tenían un plan secreto. Si iban a desmontar la tumba hasta los cimientos para salvarla, tendrían la única oportunidad en la historia de mirar dentro, de levantar la losa de mármol que no se había movido como mínimo desde el año 1555 y posiblemente desde mucho antes. ¿Qué hay realmente ahí dentro? ¿Vacío o algo que el mundo no está preparado para ver? La investigación que iniciaron abrió una caja de Pandora que conectaba antiguas leyendas ciencia del siglo XXI y otro hallazgo mucho más inquietante escondido a solo unas pocas millas de distancia. Un hallazgo que amenaza los mismos cimientos de la fe. El equipo liderado por la profesora Antonia Moropoulou llegó en secreto. Sabían que no tenían margen de error. El mundo observaba, el Vaticano observaba, los patriarcas observaban. Tenían solo 9 meses para realizar un trabajo impensable: estabilizar una estructura que podía derrumbarse en cualquier momento. Pero el gran premio estaba dentro, el edículo, la capilla dentro de la capilla. Según la tradición, envuelve los restos de la cueva que en el siglo IV el emperador Constantino y su madre Helena identificaron como el lugar de sepultura de Cristo. Fue Constantino quien ordenó derribar el templo romano de Venus, construido sobre el sitio, y excavar la roca alrededor de la tumba, dejándola como un santuario independiente. ¿Era eso verdad o simplemente una piadosa invención creada para dar a la nueva religión imperial un símbolo poderoso? El equipo de Moropoulou solo tenía una forma de saberlo. Empezaron a trabajar. Cada día, mejor dicho, cada noche, cuando el templo se cerraba a los peregrinos, comenzaba la carrera contra el reloj. Los obreros, con cascos y trajes protectores, parecían astronautas desembarcando en otro mundo. Trajeron tecnología que los fundadores del templo habrían considerado brujería: georradares, drones con cámaras térmicas, escáneres láser capaces de cartografiar
cada milímetro de piedra con precisión quirúrgica. Los primeros escaneos con georradar fueron alarmantes. Mostraron que bajo el suelo del edículo casi no quedaba nada sólido. Años de agua, filtraciones, alcantarillado y escombros de construcción habían convertido la base en papilla. Pero el radar también reveló algo más. Bajo el revestimiento de mármol del edículo. Aún existían restos de la pared original de la cueva. La leyenda no era solo leyenda. Bajo todo ese dorado y mármol se escondía una auténtica cueva del siglo I. El equipo comenzó el desmontaje. Fue una operación arqueológica de máximo nivel. Primero retiraron la pesada jaula de hierro, un feo exoesqueleto que los británicos instalaron en 1947 para evitar el derrumbe. Fue como quitarle las vendas a un paciente gravemente herido. Debajo apareció la piedra. Revestimiento de mármol turco del siglo XIX, lleno de grietas y hollín. Retiraron cuidadosamente, placa por placa, etiquetando cada una. Y debajo apareció otra capa mampostería de la época de los cruzados siglo XII. Literalmente estaban pelando capas de historia. Cada capa hablaba de destrucción y reconstrucción. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué hay en el centro mismo? ¿Qué oculta la losa sobre la que, según la tradición, yació el cuerpo octubre de 2016? La restauración avanzaba a toda marcha, pero el momento más delicado estaba por llegar: la apertura de la propia tumba. Los líderes eclesiásticos dieron su bendición con una condición: el equipo dispondría solo de 60 horas para abrir el santuario, documentar todo lo que encontraran y volver a sellarlo. Tal vez para siempre. La atmósfera estaba electrificada. El 26 de octubre, entrada la noche, el templo fue acordonado. Solo estaban presentes los científicos, unos pocos representantes del clero y el equipo de National Geographic, que obtuvo acceso exclusivo. El corazón del edículo es una pequeña habitación donde apenas caben 4 personas. En su centro se encuentra la losa de mármol lisa y gastada por el roce de millones de manos. Era esa losa la que debían mover. Introdujeron palancas metálicas bajo la losa. El chirrido del metal contra la piedra fue el único sonido en el enorme templo vacío. Lentamente, centímetro a centímetro, desplazaron la pesada losa. Todos contuvieron la respiración. Lo que vieron debajo no fue una respuesta. Fue otra capa de misterio. Bajo la losa que todos creían antigua, había una gruesa capa de mortero gris, escombros de construcción relleno. El equipo quedó desconcertado. ¿Era eso todo un engaño creado por restauradores del siglo XVI? Empezaron a trabajar febrilmente retirando los escombros. El reloj corría. Cavaron a mano tamizando cada partícula. Y entonces, bajo la capa de cascotes, sus herramientas chocaron con algo duro. Otra losa. Esta era gris, con una grieta en el centro y un pequeño cruz grabada. No era obra moderna. La piedra era vieja, muy vieja. Era la losa que, según los historiadores, colocaron los cruzados en el siglo XII. La Villaeno la habían encontrado. Era la losa mencionada por peregrinos medievales. Pero ¿por qué estaba escondida? ¿Por qué la cubrieron con otra losa anónima y la rellenaron de escombros? Para protegerla o para ocultar algo, les quedaban solo unas pocas horas. Tenían que ir más profundo. El equipo tomó una decisión: la losa de los cruzados también debía moverse. Era un riesgo aún mayor, era frágil. Si se rompía una parte irreemplazable de la historia se perdería. Pero tenían que saber. De nuevo, palancas y soportes. Lentamente, con una precaución extrema, levantaron la losa gris agrietada. El aire se llenó del polvo de los siglos. Cuando el polvo se asentó, todos en la habitación se quedaron mudos. Lo que miraban era imposible. No era mármol, no era piedra trabajada por manos humanas. Era el original. Caliza beige clara. El banco funerario original tallado en la pared de la cueva. El mismísimo lugar. La leyenda era cierta. Ante ellos estaba lo que Constantino ordenó: preservar el lecho de caliza
sobre el que, según la tradición de 4 siglos después de los hechos, reposó el cuerpo de Jesús. Estaba dañado, pero estaba allí. Fue un shock arqueológico. Todos pensaban que el original había sido destruido por los persas en el 614 o por el califa Fatimí al-Hakim en 1109, quien supuestamente arrasó la tumba hasta el suelo. Pero se equivocó o sus hombres le mintieron. La base de la tumba sobrevivió. Estaba justo ahí. Los instrumentos del equipo trabajaron sin parar. Escanearon, fotografiaron, midieron. Tenían que documentar cada milímetro antes de que las losas volvieran a su lugar. Pero la profesora Moropulú hizo el movimiento más importante, observó restos de mortero que unían la losa de los cruzados con el lecho original. Esa era la clave. Tomó cuidadosamente muestras de ese mortero y también del mortero que sostenía la losa superior anónima. Esos pequeños trozos de material de construcción podían contar la historia que las piedras no podían cuando se abrió y selló la tumba por última vez. Sonó la hora. Las 60 horas terminaron. Con el corazón, los científicos comenzaron el proceso de sellado. La losa de los cruzados volvió a su lugar. La capa de escombros fue sustituida por materiales modernos seguros. La losa superior de mármol fue colocada de nuevo. El misterio volvió a quedar oculto. La tumba estaba salvada, pero la investigación solo comenzaba. Las muestras viajaron a Atenas. Llegaron a 2 laboratorios independientes especializados en datación. El equipo utilizó el método de luminiscencia ópticamente estimulada OSL, que permite determinar cuándo un mineral como el cuarzo del mortero vio por última vez la luz solar, es decir, cuándo se mezcló el mortero. Los resultados del mortero superior entre la losa anónima y la de los cruzados fueron los esperados mediados del siglo XVI, coincidiendo con la conocida restauración de 1555. Todo encajaba. Pero luego llegaron los resultados del mortero inferior, el que estaba directamente sobre el lecho funerario original y bajo la losa de los cruzados. Los científicos esperaban una fecha de la época de los cruzados siglo XII o XI. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes colocaron esa losa. Pero los instrumentos mostraron algo distinto, algo que les hizo volver a calibrar los equipos. La fecha era el año 340 después de Cristo, con un margen de pocos años. Fue impactante. Era solo unos años después de que los funcionarios romanos de Constantino, siguiendo las indicaciones de los registros, llegaran a Jerusalén, encontraran la cueva y construyeran el primer santuario. Los cruzados no fueron los primeros en sellar la tumba. Fueron los romanos. Era la prueba científica directa que vinculaba el lecho funerario original no solo con una tradición abstracta, sino con un evento histórico concreto descrito por Eusebio de Cesarea, la identificación de la tumba de Cristo. El mundo se quedó boquiabierto. National Geographic estrenó su documental. Por primera vez, ciencia y fe convergían en un punto tan dramático. La tumba que millones veneraban era realmente la misma que se veneraba al menos desde el siglo IV. Fue una victoria arqueológica de escala colosal. Pero aquí la investigación da un giro brusco y perturbador, porque confirmar que este es el santuario de Constantino no equivale a confirmar que sea la tumba de Jesús. Solo confirma que la gente ya creía eso en el siglo IV. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si la verdadera tumba estaba en otro lugar? ¿Y si ya la encontraron y la ignoraron deliberadamente? Nuestra investigación se traslada de los salones iluminados por velas del Santo Sepulcro a un terreno de construcción polvoriento y anodino. Barrio de Talpiot, tranquilo suburbio al sur de Jerusalén. Año 1980. 36 años antes de la apertura del edículo, unos obreros despejan el terreno para un nuevo complejo residencial cuando la pala de una excavadora choca contra piedra. Habían abierto el techo de una antigua cueva funeraria. La obra se detiene inmediatamente. Llaman a los arqueólogos.
Es procedimiento estándar en Jerusalén, ciudad construida sobre capas de historia. Abrir tumbas aquí es rutina. El arqueólogo Joseph Gatt llega al lugar para realizar una operación de rescate estándar. Baja a la cámara excavada en la roca. Dentro encuentra lo que esperaba una cueva funeraria del siglo I, época del Segundo Templo, el periodo en que, según se dice, vivió Jesús. Dentro hay desorden, 10 ossuarios, cajas de piedra para huesos. Así era la práctica funeraria judía de entonces. El cuerpo se dejaba en un nicho durante un año, y cuando la carne se descomponía, los huesos se recogían y se colocaban en uno de esos cajas para el entierro definitivo. Gad cataloga los hallazgos. Algunos ossuarios son sencillos, otros decorados. 6 de ellos tienen inscripciones, nombres grabados en la piedra. Los anota en su diario de campo. Luego, como manda la ley, los ossuarios son retirados y los restos humanos entregados a las autoridades religiosas ortodoxas para su reentierro inmediato. Los huesos desaparecen para siempre en una tumba anónima, según su tradición. Los ossuarios se envían al almacén de la Autoridad de Antigüedades de Israel, donde se unen a miles de cajas similares. La tumba de Talpiot se sella con hormigón y encima se construye un edificio de viviendas. Historia aparentemente cerrada. Hallazgo rutinario. Nada especial. Joseph Gatt muere pocos años después, sin haber publicado nunca el informe completo. Pero dejó sus notas y casi 20 años más tarde, esas notas caen en las manos que lo cambiarían todo. Finales de los 90. El periodista de investigación Simcha Jacobovici revisa los archivos de la Autoridad de Antigüedades. Se topa con la lista de inventario de Talpiot. Ve los nombres que anotó Gatt y se le hiela la sangre. Un nombre, Yeshua, Jesús, era común. Aparece en decenas de ossuarios. Pero la lista de Gatt era más larga. Yeshua bar Yehosef, Jesús, hijo de José María Yose, diminutivo de Yosef, mencionado en los evangelios como uno de los hermanos de Jesús, Mateo Mariamne e Mara Mariamne, forma griega. Muchos expertos identifican a Mariamne con María Magdalena en textos apócrifos como los Hechos de Felipe del siglo IV, Yehuda bar Yeshua, Judá, hijo de Jesús. De repente, la tumba de Talpiot deja de ser una tumba cualquiera. Se convierte en un lugar con una combinación de nombres inconcebible. Jesús, hijo de José María, posiblemente su madre Yose, su hermano Mariamne, Magdalena, y lo más explosivo, un hijo. Simcha, obsesionado, contacta con Andrei Feuerberger, profesor de estadística de la Universidad de Toronto, y le plantea la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que esta agrupación de nombres en una tumba familiar del siglo I sea casual? Feuerberger, escéptico, al principio calcula usando la base de datos completa de nombres conocidos en usuarios de la época. Nombres como Jesús, José o María eran muy comunes, pero al combinarlos la probabilidad cae en picado. Con estimaciones conservadoras, la probabilidad de que no sea la familia de Jesús era de 1 entre 600. Al añadir Yehuda bar Yeshua, hijo de Jesús, las cifras explotaron 1 entre 30,000, o según modelos más agresivos pero plausibles, 1 entre 1,000,000. La investigación se convirtió en un thriller. Simcha se asoció con el director James Cameron, pero los huesos estaban perdidos para siempre, reenterrados. La tumba sellada bajo un edificio. La Autoridad de Antigüedades hostil. Los principales arqueólogos y biblistas hicieron cola para ridiculizar la teoría. Gritaban que los nombres eran demasiado comunes, que las lecturas eran erróneas, que Mariamne no era María Magdalena. Pero el equipo tenía un as en la manga, la pátina, la película química que se forma durante siglos en los artefactos. Cada lugar tiene una firma química única. Los 9 usuarios encontrados debían tener la misma pátina que el 10º, el famoso usuario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, que apareció en 2002 en el mercado de antigüedades, fue declarado falso por la autoridad, pero cuyo dueño, Oded Golan, fue absuelto tras 7 años de juicio.
El tribunal dictaminó que no se pudo probar la falsedad de la inscripción Hermano de Jesús. Cuando compararon la pátina del usuario de Santiago con la de los de Talpiot, coincidencia perfecta. El 10º usuario había sido encontrado. Ahora tenemos 2 tumbas, 2 investigaciones y no pueden ser ambas verdaderas. Por un lado, el Santo Sepulcro, lugar respaldado por tradición de 1700 años, cuya antigüedad hasta el siglo IV fue confirmada científicamente en 2016. Encontraron un lecho funerario vacío, lo que encaja perfectamente con la narrativa de la resurrección. Por otro lado, Talpiot, lugar del que nadie había oído hablar, encontrado por casualidad, sin tradición, pero con algo que el Santo Sepulcro no tiene nombres. Toda una familia de nombres que estadísticamente es casi imposible que se junten por azar, incluido un hijo. Si Talpiot es la verdadera tumba, entonces el Santo Sepulcro es el error más grandioso y duradero de la historia, un piadoso engaño creado por Constantino para dar centro físico a su nueva religión. Si el Santo Sepulcro es auténtico, entonces Talpiot es la coincidencia más salvaje y improbable de la historia de la arqueología. La posición oficial es clara: la autoridad de antigüedades y la inmensa mayoría de arqueólogos y teólogos rechazan Talpiot, lo llaman circo mediático, basado en estadísticas salvajes y lecturas erróneas. Pero la investigación de Jacobovigi y Cameron dejó una marca imborrable. Se atrevieron a formular la pregunta tabú y señalaron hechos inquietantes. ¿Por qué los huesos fueron reenterrados tan rápido en 1980 sin análisis de ADN? ¿Por qué las notas de campo de Gatt eran tan incompletas? ¿Por qué persiguieron con tanta furia el usuario de Santiago y al final no pudieron probar que fuera falso? Al final nos quedamos con 2 historias. En 2016, la ciencia miró dentro del corazón del santuario más venerado del cristianismo y encontró confirmación. La fe en ese lugar es increíblemente antigua y el lecho funerario original sigue allí intacto, justo donde Elena dijo que estaba. Fue un momento de triunfo en que ciencia y fe se dieron la mano. Pero en la sombra de ese triunfo yace una losa de hormigón en el suburbio de Talpiot. Debajo, fuera del alcance, está la tumba que plantea la pregunta terrible. La tumba con los nombres. La ciencia nos dio respuestas sobre el cuándo del Santo Sepulcro, pero también nos dio preguntas estremecedoras sobre el quién en Talpiot. La verdad, en última instancia, sigue enterrada. Los huesos que podrían haber dado la respuesta definitiva mediante ADN se mezclaron hace tiempo con el polvo bajo una piedra sin nombre, y los usuarios reposan mudos en un almacén polvoriento. Jerusalén guarda sus secretos y nosotros nos quedamos con la elección: creer en el lecho vacío que los científicos vieron en el edículo, o creer en la estadística que apunta a cajas de huesos halladas en Talpiot. Sea lo que sea que elijas una cosa, es segura el misterio que subyace a 2000 años de fe nunca había sido tan real ni tan inquietante. ¿Qué crees tú que ocultan estos 2 enterramientos? ¿Y por qué la verdad verdadera se guarda con tanto celo? Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún nuevo contenido. Nos vemos en el próximo. Vemos en el próximo. Vemos en el próximo. Vemos